no cambiar de tema todavía, y al respecto he traído un punto de vista muy interesante para nutrir nuestros espíritus, sino que en la prisa, porque ustedes habrán observado que antes era a las 8 de la mañana y ahora me citaron a las 7:30. Y resulta entonces que no he podido ordenar todavía los datos, pero aquí están, ya están. Resulta de que los errores de Venezuela los analiza el señor Ricardo Hausmann, es ministro de Planificación de Venezuela. Y dice que los errores de Venezuela, respecto de ellos, dice lo siguiente: una cosa que acaba usted de anotar, pero que él lo precisa. Es decir, hubo una etapa histórica reciente en Venezuela donde organismos internos e internacionales, sabiendo a dónde iba, al desastre, por el mecanismo que conducía al desastre, aplaudieron sin observar y dejaron que el desastre se produzca. Y dice así el señor Ricardo Hausmann: cuando el desastre se estaba desarrollando, es decir, se estaba desarrollando, Venezuela recibió elogios de la FAO, de la Comisión Económica para América Latina, del líder del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn, del expresidente de Brasil Lula da Silva y del Center for Economic Policy Research de Estados Unidos, entre otros. Entonces, ¿qué debería aprender el mundo al ver que este país ha caído en la miseria? Venezuela quedará como ejemplo emblemático de lo peligroso de rechazar los principios básicos de economía. Uno de ellos es la idea de que a fin de lograr metas sociales es preferible usar el mercado en lugar de reprimirlo, pues este esencialmente es solo una forma de autoorganización a través de la cual cada uno trata de ganarse la vida haciendo cosas que los demás consideran valiosas. La teoría económica estándar sugiere que se puede intervenir grabando algunas transacciones, pero dejando que el mercado haga lo suyo. Este es un primer comentario objetivo de un hombre que tiene experiencia en la historia de Venezuela, porque tampoco es cuestión de ponerse a hablar de Venezuela sin fundamentos. Al respecto también traigo una cita tomada del diario El Expreso del 2 del presente mes de junio, titulado "Las alianzas con Venezuela comienzan a fallar", y dice, para que esté enterado el pueblo ecuatoriano, con 2 o 3, 5 párrafos que transcribo y leo, de los antecedentes, lo que ahora dan en llamar en los insumos de la visión actual. Desde su creación el 3 de noviembre del 2009, el grupo de bandera de éxito de los dos gobiernos, de Ecuador y de Venezuela, fue el Río Napo. Río Napo es una compañía mixta formada por Ecuador y Venezuela. Según los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez, Operaciones Río Napo debía ser una solución, entre comillas, sólida para la administración, incremento de producción, desarrollo, optimización de recursos y mejoramiento integral de la explotación del campo Sacha. Tal y como manda la regulación de compañías, la superintendencia dio 30 días para normalizar la situación porque no había presentado balances en 2 o 3 ejercicios. Y este lapso se cumplió sin respuesta y por eso llegó la solución. El siguiente paso será el nombramiento de un liquidador. Al respecto, conviene también decir, citar, informar, tener presente de que también en este campo llamado, paradójicamente, extraordinariamente, contradictoriamente, el Aromo, donde se han invertido pues 1.200 millones y sigue siendo una superficie dotada de varios servicios destinados a una refinería, también se previó o se propuso la instalación de una refinería que iba a financiar Venezuela y que también fracasó. Bien, respecto del asunto de la OEA,
de lo que acaba de ocurrir, lo primero que hay que destacar es una frase del secretario de la OEA, que aclara una confusión. El presidente de Venezuela y otros presidentes han creído que ellos son la soberanía. Y se olvidan de que los presidentes de la República son apenas, repito, apenas los titulares de uno de los tres poderes de un Estado. En consecuencia, la soberanía no está depositada en el Poder Ejecutivo, que es uno de los tres poderes. ¿A dónde voy? A lo que dice Almagro, que en esto tiene la razón. Dice, este revocatorio, el revocatorio del mandato pedido por la oposición venezolana, no es propiedad del presidente Maduro, el presidente de la República, que puede disponer que se haga el referéndum cuando a él se le antoje, es decir, cuando él haya expirado su mandato, sino que la soberanía de Venezuela, y además se habían quejado de que el presidente del Congreso haya acudido a la OEA con su protesta y además pida ser oído. Entonces se le contestó los oficialismo venezolano que es que la soberanía radica en Venezuela y que él era un traidor a la patria por haber pedido ser oído como presidente de la Asamblea Legislativa en la OEA. Entonces dice, ese revocatorio, dice Almagro, secretario de la OEA, no pertenece ni al gobierno ni a la oposición, sino al pueblo de Venezuela. Es deber de todo gobernante responder al mismo. Entonces está claro que la soberanía es del pueblo, de un pueblo determinado. No es del Poder Ejecutivo. No siempre es del Poder Ejecutivo. Y también puede excitar a la OEA los titulares de los otros poderes. Porque cualquiera de ellos puede absorber al otro. Y da la casualidad que tan golpe de Estado es el hecho de que el presidente de la República, titular solo de la función ejecutiva, absorba al Congreso, como ha ocurrido en el Ecuador, y otros casos que también significan golpe de Estado, es que el Poder Legislativo, llámese Congreso, Asamblea Legislativa, Cámara Nacional de Representantes, etcétera, absorba al Poder Ejecutivo y lo destituya, que es lo que generalmente viene ocurriendo y para lo cual he ofrecido yo una matriz jurídica válida, que es sustituir en América Latina el régimen presidencialista fracasado por el régimen parlamentario que descompone en dos funcionarios las dos funciones que actualmente representa una sola persona, que es el presidente de la República. Una cosa será la jefatura de Estado representado por un hombre distinto del jefe de gobierno llamado primer ministro o premier. Entonces, el jefe de Estado encargado solo de las relaciones internacionales, que no suscita ninguna adversión, ningún enojo, ninguna protesta, ni está expuesto a ser destituido, porque no administra, porque no toca la hacienda pública. Entonces, esa es la garantía de la democracia, y pueden caer uno tras otro, como deben caer cuando yerran los ministros de gobierno o los premieres. En resumen, vamos avanzando con la situación de Venezuela. Aclarado ese punto, se dice que ayer, unos dicen que triunfó Venezuela, otros dicen que realmente la mayoría de los países democráticos y por coincidencia los más poderosos, Estados Unidos, etcétera, que votaron por una resolución más firme, fueron muy blandos. Lo cierto es que es indiscutible que fueron muy blandos y que cometen un error al decir que ellos van a respetar la soberanía de Venezuela, pensando otra vez que la soberanía son los caprichos de Maduro. ¿Qué es lo que quiere el presidente Maduro para que ustedes lo entiendan? Porque aquí también en el Ecuador tenemos la revocatoria del mandato, para lo cual hay que reunir millones de firmas. ¿Qué pasaría si en el Ecuador, después de reunir los millones de firmas para la revocatoria del mandato de cualquier presidente, a este se le antoje, como se le ha antojado a Maduro, y decir sí, pero ese referéndum, ese acto, esa consulta popular, la hago no este año, como se le ha ocurrido a ustedes, la hago cuando yo ya expire mi mandato?
Y entonces eso es lo que propone el presidente venezolano, para entonces que se haga en el año 2017, cuando él expira su mandato, y entonces dejará como sucesor al vicepresidente de la República, y el referéndum no tendrá ninguna utilidad. Desde luego es penoso que los organismos ecuatorianos, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, se hayan pronunciado en forma adversa a esta consulta que quiere hacer la OEA, que quiere revisar el asunto de Venezuela, y el señor presidente ha dicho que está fuera de lugar, y el Congreso Nacional o Asamblea Legislativa ha dicho que se opone, que todo está en orden. En fin, veamos qué sucede, y lo cierto es que tarde o temprano se va a reunir allí en la OEA la Junta de Cancilleres, porque hasta ayer se reunieron nada más que los embajadores que están en Washington de la OEA, que tienen un nombre determinado, creo que es Consejo Permanente, pues están permanentemente en la OEA. Pero los cancilleres que están solamente ocasionalmente, pues son llamados en un segundo momento, concurrirán, ¿no? Y desde luego el hecho de que el voto americano, democrático, se haya descompuesto como un archipiélago, una serie de islotes diminutos del Caribe, donde en realidad lo que son ciudades, estados y no estados, que en realidad debiera exigírsele que todos ellos compongan un solo estado, una confederación, representando un solo voto, una persona jurídica. Lo cierto es que entonces sabremos cuál es la posición. Ahora, está claro además de que lo peor que le puede suceder a Venezuela es que le expulsen de la OEA. Pero eso al mismo tiempo es lo peor que le podría pasar, estimados amigos, al pueblo venezolano desamparado, porque entonces quedaría desamparado, desvinculado definitivamente del continente. Eso significa que debemos reformar la Carta de la OEA para autorizar un grado de intervención en un país donde existe una dictadura que no acepta las recomendaciones del organismo internacional. Esta es la propuesta. Tenemos una llamada telefónica de una amiga oyente. Muy buenos días. Adelante, por favor. Doctores, muy buenos días. Buenos días. Sí. Muy buenos días. El señor Damerval, felicitaciones por todo. Curvatura del 5 y la doble curvatura del 8 y la curvatura perfecta del 0. Lo cierto es que en conjunto los números no mienten. Y resulta de que iba a traer la página entera del diario El Universo, donde demuestra, o el diario Comercio, creo es el Universo, donde demuestra el día de ayer, ¿no?, que con la venta de los activos que se han evaluado, la venta de los activos que tiene el Ecuador dispuestos para atender esto, pasa de 800 millones. Lejos, es decir, por ejemplo, solamente el Banco del Pacífico 600. Podría valer 600 millones. Yo cuando alguna vez... Sopladora cuesta 800 más. Exacto, y hay otra hidroeléctrica que también se está vendiendo, Manduriaco, que no se ha concluido todavía, Manduriaco, como la sopladora, y respecto a la cual pesa gravísima acusación de sobreprecio. Mandariaco. Entonces, este paquete gigantesco sirve para atender, unido esto a los créditos y a los donativos que se han hecho, por lo menos una larga etapa. Lo que ocurre, estimados conciudadanos, y vuelvo a insistir, es que respetando la identidad y la individualidad, que esto es lo que significa respetar al prójimo, de cada uno de los miembros del comité que ha nombrado el gobierno nacional para atender la reconstrucción, no es menos cierto que como colectivo no merecen crédito del Ecuador, porque es un organismo político. Es decir, individualmente usted en un patio puede ver a 5 o 6 personas respetables que si se reúnen en una mesa, ¿no?, por el hecho de lo que exponen de sus argumentos y sus actitudes y sus omisiones, dejan de serlo. Cuando se respeta a una persona se llama respetar no las ideas, pues las ideas equivocadas hay que desvirtuarlas, hay que acusarlas a veces. Eso no es respeto, el silencio no es respeto. No, cuando dice respeto al prójimo significa respeto a tu organismo, es decir, no te voy a ofender,
ni te voy a torturar. Eso es respetar. Pero si expones una estupidez, ten la certeza de que el doctor Damerval te va a demostrar que eres un ignorante. Ese es un ejemplo, simplemente un ejemplo. Bien, entonces, aclarado el asunto, es verdad lo que se piensa y lo que yo he propuesto, porque siempre hay que proponer algo, he propuesto es que se cree un fideicomiso tan simple de entender, que es el único organismo ágil. Los beneficiarios del fideicomiso, instituciones de derecho público, ninguna persona natural, ningún ser humano. ¿Son quienes? Los municipios afectados. El control de esos municipios que son los beneficiarios, mediante un órgano de gobierno del fideicomiso compuesto por los consejos provinciales, que son rectores de los municipios dependientes de los consejos. En el consejo de gobierno estarán representados delegados a su arbitrio, pero pienso inmediatamente en el Procurador General del Estado, en un delegado del Ministerio Fiscal, en el Contralor General de la Nación. Es decir, ¿y quién lo administra? El gerente, un solo hombre que elijan ellos. Un Sixto Durán Ballén en el terremoto de Ambato, un García Moreno, estoy hablando de presidentes para personas que nos oyen del extranjero. Sixto Durán Ballén es presidente de la República. Cuando era joven, él reconstruyó la ciudad de Ambato, destruida por el terremoto, donde hubieron 5.000 víctimas. Y García Moreno, expresidente del Ecuador y fundador de la República, uno de los tres, en el siglo XIX, él reconstruyó la ciudad de Ibarra, destruida también por un terremoto. Es decir, esto tiene que estar en las manos y en la administración de un hombre impoluto, que existen, gracias a Dios, entre tantos corazones desalmados y tantas manos en candela. Bien, entonces los errores de Venezuela ya están examinados y lo peor, repito, que puede pasar es que Venezuela sea expulsada de la OEA, es que eso no lo quiere nadie. Y así se entiende por qué han sido blandos con el Maduro y ofrecen el diálogo como solución, sabiendo ya que es imposible el diálogo. Y la Iglesia Católica también está equivocada, recomendando el diálogo, cuando lo que debe decir el cardenal venezolano, con autorización del Papa, es una frase diminuta e intensa como un sol. Es decir, la Iglesia Católica respalda el sistema democrático y la alternativa de la presidencia de la República, de todos los países. Eso es todo lo que tiene que decir y cae el señor Maduro automáticamente, porque si hay algo que no va a resistir, y por eso es que saben y se ponen de rodillas delante del Papa Francisco, es esta frase de que se respalde la democracia en Venezuela y se haga entonces en este año la consulta popular, ¿no? Y que se la haga siempre que el pueblo lo decida. Eso es lo que tiene que decir la Iglesia y lo que tiene que decir la OEA. Y el señor Obama lo que tiene que hacer, mi distinguido amigo, es simplemente ejecutar el decreto que ya está firmado, reteniendo los bienes y valores depositados bajo sospecha en territorio norteamericano, que es lo que le otorga al gobierno norteamericano jurisdicción para retener esos bienes. Ahora bien, pasemos a otro punto con el permiso de ustedes, que es el puerto marítimo de Guayaquil, Jorge, que creo que debemos abordarlo inmediatamente antes de que sea demasiado tarde. El Universo de hoy y ayer, y en general los periódicos del Ecuador, reclaman rectitud, reclaman transparencia, y es porque observan, y en efecto es así, que no ha habido un concurso de precios o licitación para construir el puerto de aguas profundas de Pozora. Entre paréntesis, leí, Jorge, un valiosísimo comentario tuyo, que no tuve tiempo ayer de contestar, porque una de mis hijas me trajo a regalar un celular cósmico, con 60 no sé cuánto de gigas, ¿no? Esta cosa a mí me aturden porque yo conozco otros versos, otros verbos, ¿no? Una capacidad monstruosa. Entretenido. Le pusieron inmediatamente 4G, que parece que es una velocidad cósmica. Y yo todavía no lo sé manejar y ando con este puntero aquí.
este puntero, porque mi dedo marca 2 o 3 teclas al mismo tiempo. Tengo una mano enorme, la mano más grande del Ecuador es la mía, sin ser yo el más alto. Entonces, lo cierto, y sin haber tocado el dinero público, ni lo voy a tocar, por si acaso, esas manos ardientes no van conmigo. Una cosa que no debo pasar ni un instante más, es la noticia escandalosa. La noticia escandalosa, de que el gobierno del Ecuador, en un nuevo desafío innecesario, ha nombrado un embajador exclusivo para la refinería, a un señor de apellido Yepes, que representará la Cancillería e irá por el mundo. Esto se llama un embajador itinerante, que es el embajador que va de aquí para allá, buscando financiación para instalar la refinería en el terreno llamado del Aromo. Allí han fracasado la República China, o es que no recuerdan que China también quiso financiar y decidió no financiar. Venezuela fracasó también y lo acabo de citar. Entonces, ¿a dónde es que va este señor Yepes? Llamado Horacio, además. Estos nombres antiguos tienen cierta premonición. Sí. Es Horacio Yepes Maldonado, por si acaso. Nombrado embajador embajador itinerante, estos son verdaderos príncipes. Es un trotamundo que va, un embajador ambulante. El Ecuador creo que solamente ha nombrado en su historia 2 o 3 embajadores itinerantes, que son aquellos que precisamente no tienen itinerario y se llaman itinerantes. O sea que van de avión en avión, de hotel en hotel. De país en país. Y no de hotel en hotel, cuidado, de 5 estrellas en 5 estrellas. Y le cuento que hay estrellas de 5 puntas y otras que no tienen de 5 puntas. Pero los graves cuidados se estrellan. Bueno, eso no lo quiere nadie, porque si cometen un error aquí los esperamos para jugarlos y meterlos en la cárcel. Bien, la burocracia en el Ecuador, este dato importantísimo que viene entre las cartas a la dirección de uno de los periódicos de la Sierra. Dice la burocracia en el Ecuador, para que ustedes entiendan la gravedad del desafío del presidente Correa, que en mi concepto y con todo respeto y quizás afecto en el pasado, no está enfermo. Al desafiar a la opinión pública, tratando de imponer de nuevo la ley de herencia y la ley de plusvalía, que en la primera vez dejó sin trabajo a 220,000 obreros en el primer día. Abrió la boca y perdieron el trabajo. Y la comida, 220,000 bocas. Pues bien, ¿qué dice esta carta dirigida? Debe ser preciso. Déjeme ser preciso, yo soy un hombre preciso, trato de serlo. Domingo 29 de mayo, El Comercio de Quito, un señor que merece escribir varias veces, que responde al nombre de Osvaldo Altamirano, le dice al Comercio, para alimentar aún más este valioso artículo, me permito enumerar otros datos sacados de la página web de la Cancillería, donde se indica cómo están distribuidos los consulados y embajadas ecuatorianas. América del Norte, 3 embajadas. América Central, 13. América del Sur, 9. Europa, 37. África, 8. Asia, 21. Oceanía, 2. A más de eso, 30 oficinas comerciales. El presupuesto de la Cancillería ecuatoriana en el 2015 fue de $129,361,487. Esta es la vergüenza nacional de tener un equipo tan extraordinario y que el país ni defienda sus límites. Entre paréntesis, ya en otra oportunidad expondré lo que ocurrió en el segundo tomo del Protocolo de Río de Janeiro y cómo el tratado firmado por el señor Maguad y el señor Fujimori es nulo. Y se los anticipo, yo descubrí que el expresidente Clinton, sin duda un hombre honorable, no obstante su desventura o aventura con la señorita Levinsky, lo cierto es que él no firmó, debiendo firmar para que tenga valor el pronunciamiento de los mediadores convertidos en árbitros. De modo que ese tratado con el Perú, y ya lo he transmitido a mis amigos, a 2 o 3 amigos o varios en el Perú, que están pues sorprendidos y están estudiando este caso. Es decir, eso es nulo. Y entonces recobramos nosotros el derecho. Pero esta Cancillería, con esta Cancillería vamos a ir a eso, no. Porque esta Cancillería se negó a revelar cosas que yo descubrí. Por ejemplo,
Otro ejemplo, en el Tratado de Girón, que se firma después de la batalla de Tarqui, después de la victoria de Tarqui en los pies de Cuenca, resulta que ese tratado, que declara terminantemente que el río Amazonas es propiedad común del Ecuador y del Perú, ¿quién creen ustedes que garantiza ese tratado? Y este detalle nunca lo mencionó la Cancillería del Ecuador, jamás. ¿Quién cree que garantiza este tratado? Lo garantiza Estados Unidos de Norteamérica. De modo que, cuando en la segunda oportunidad, en esta última de este romance entre Fujimori y Maguad, en la confluencia de los ríos, eso lo compararon con un matrimonio acuático y caudaloso, ¿no? Allí debió alguien decir de la Cancillería, ¿no? Señores de los Estados Unidos, ustedes desde 1829, y aquí está el tratado, ¿no? Ustedes garantizan que el Amazonas es parte nuestro. Bueno, la Cancillería, esta Cancillería de estos centenares de hombres, esta Cancillería que se atreve a designar 4 embajadores en una capital, en otras 3, en otras 2 embajadores, que son una partida de pipones. ¿Ustedes creen que van a lograr esto? No. Tiene que pedir un cambio de gobierno y una factura distinta. Vamos al microinformativo de la hora y seguimos con el doctor Jaime Damerman. Yo simplemente que quiero dejar claro que yo no intervengo en esta discusión, porque yo lo que soy es un abogado y utiliza también la lógica, pero la lógica lo que me dice es que debieran trasladar inmediatamente a nivel de Congreso Nacional, al Congreso Nacional norteamericano, no al Congreso francés, al Congreso inglés, al Congreso alemán, ¿qué cosa? Al Congreso italiano. No, la oferta de este pensamiento, de esta nueva matriz descubierta por el Ecuador de dinero electrónico, para ver por qué es que Obama no lo va a implementar nunca, pues. ¿Por qué es que Francia no lo va a implementar? No, lo que hay es circuitos privados, como dice la diputada, pero eso no significa que sea un negocio, una moneda debidamente respaldada. Asambleísta o diputada, es lo mismo, ¿no? Bueno, para mí históricamente tiene que hacer lo mismo, ¿no? Pero y por supuesto que diputada, asambleísta, no hay ningún problema. Entonces la idea es de que ese dinero, y los técnicos ecuatorianos, los economistas que conozco, que no son cualquier cosa, porque son Walter Spurrier, etcétera, etcétera, no el famoso que fue presidente de la Junta Monetaria, que escribe en el Comercio de Quito, que fue el Banco de la Producción, Abel Pachano. Y Pachano, y en fin, una serie de eminencias, dicen que no es que se oponen a que circule como medio ilimitadamente y temporalmente en vista de la falta de dinero resultante de lo que sabemos, para entrar en discusión, sino simple y llanamente, pero que eso no está respaldado. Y ayer oí una frase graciosa del alcalde de Guayaquil que decía que es como echar agua en la leche. En vista que faltan dólares, licúan la cuestión, no, y entonces ya hay más leche. No hay más leche. Lo que hay es más cantidad de líquido. Y usted se hace la ilusión de tomarse un vaso de agua. Pero yo les ruego que en transacciones así, de los vitales de la familia, de la venta de una hacienda, conozco el caso de un caso que falló por una tontería que se la voy a relatar brevemente para ver la importancia del dinero efectivo. Ante un notario alguien quiso pagar en billetes. Es decir, era un montuyo que compraba en billetes, era un millonario. Y entonces el otro le dijo, no, yo lo que quiero es un cheque certificado. Y la negociación no se realizó por eso. Es decir, la confianza en el billete, en el cheque certificado del banco, la duda de que inclusive los billetes a la vista pueden ser falsos, pueden dañar una negociación. Con mayor razón, un simple apunte que dice dinero electrónico, yo sinceramente aceptaría que tú me pagues el honorario. Diga dinero electrónico, pero realmente yo sé que con eso no compro ni una corbata. Pero, estimado Jaime, y usted que es una persona brillante, a quien tengo mucha consideración, le pregunto, ¿usted está de acuerdo con ese criterio esgrimido por el alcalde Nebot en el que dice que el dinero electrónico es el equivalente a ponerle agua a la leche? Y que es una frase graciosa, y es como, lo que él dice es que hay el torrente, de decir, en lugar de haber pues un tanque de leche de 1000 litros, en vista de que no tienen porque lo han dilapidado, ahora echan agua sobre la leche y nos hacen creer que ese es el dinero. Y eso es lo que dice Nebot. ¿De cuántos millones circulan ahorita en esta operación? Este dinero todavía es poquísimo, pues. Todavía es muy poco, y hay que dinero físico. Por eso dice, ahorita solamente estamos hablando de $800,000. Ya.
Y hay 200 millones para respaldar el tema, pues. Ya. Entonces está bien, pues. Pero no solo Porque eso. cuando ya se haga masivo el consumo, Ya. me imagino que también va a aumentar los depósitos porque la gente, para poder hacer uso, pues no tiene que tener el billete físicamente depositado. ¿Quién controla eso? Porque El propio- ¿ah? es que el Banco Central no es confiable. Pero Jaime, Ay, te lo voy a probar. Jaime, y los No, bancos, te y quiero los contar bancos, en donde tú y puedes los bancos ayudar. privados son confiables. Más confiable, pues, yo habrá que todavía tengo, y la gente todavía tiene en la memoria muy, digamos, desde hace muy pocos años, a ver, ¿qué pasó con el feriado bancario? Es Bueno, decir, que los a ver, bancos pero- privados no te van a dar un centavo más porque si no tienen el dinero depositado ahí. La rectoría, Pero a lo que voy la es que rectoría del yo sistema financiero. les informo, está yo donde tengo un juicio que ya dura 5 años contra el Banco Central del Ecuador. Denunciado ante el ministro fiscal general del Estado, ante los jueces de los civiles, está paralizado 5 o 8 años. ¿Por qué? Porque tengo la razón y termino enseguida. Es decir, la idea es la siguiente. Yo le he demostrado al Banco Central que fue víctima de un engaño. Banco, antes de desaparecer, le cede un supuesto crédito de 10 millones que no existe. Le he probado esto durante 5 años ante la Fiscalía, ante los jueces de los civiles, y no se atreven. Más aún, las administraciones últimas, no la del actual, que creo que es un señor Martínez del Banco Central, los anteriores, se aferran a la falsedad e impiden la circulación de los juicios. Ese es el Banco Central del Ecuador. Es el Banco Central del Ecuador, que prefiere vivir con un balance falso cuando le he demostrado que es falso y detiendo el deber de ser transparente y no cuida. No puedo confiar en ese banco. Nada más. Ahora que tú puedes tener razón y de hecho sirve en este momento de que hay falta de dólares porque es que de faltan. circulante. Faltan. Y entonces el dinero electrónico suple una falta. Y allí viene la frase que se aplica, oye, no tome leche, pero toma leche aguada. Ya. Sin Un punto de orden histórico, de general y sin entrar en conclusiones. Pregunta. Y el sucre electrónico no fue también una moneda electrónica que sirvió para que nos estafe Venezuela. ¿Es verdad? Fue una estafa. ¿Y por qué fue una estafa? Yo no conozco que nos ha estafado, e insisto, no fue una moneda para. Así como tú pero, dices, te recomiendo estudiar, pues la vida es estudio permanente. Así es, Y así los es. abogados preguntamos y los que no preguntan no progresan. Así es, los abogados preguntan, los psicólogos oímos con bastante atención. Sí. Por favor, antes de Nueva York, porque esto es un fracaso. Escúchame, entonces, aquí, Allá la bomba atómica va a caer allá. miren, digamos dos. Un punto de orden, quizás al último, yo simplemente que quiero dejar claro que yo no intervengo en esta discusión, porque yo lo que soy es un abogado y yo utiliza también sí, y la lógica, pero la lógica lo que me dice es que debieran trasladar inmediatamente a nivel de Congreso Nacional al Congreso Nacional norteamericano, no al Congreso francés, al Congreso inglés, al Congreso alemán, ¿qué cosa? Al Congreso italiano. No, la oferta de este pensamiento, de esta nueva matriz descubierta por el Ecuador de nivel electrónico, para ver por qué es que Obama no lo va a implementar nunca, pues. ¿Por qué es que Francia no lo va a implementar? No, lo que hay es circuitos privados, como dice la diputada, pero eso no significa que sea un negocio, una moneda debidamente respaldada. Asambleísta o diputada, es lo mismo. ¿No? Bueno, para mí históricamente vienen a ser lo mismo, ¿no? Pero y por supuesto que diputada, asambleísta, no hay ningún problema. Entonces la idea es de que ese dinero, y los técnicos ecuatorianos, los economistas que conozco, que no son cualquier cosa, porque son Walter Spurrier, etcétera, no el famoso que fue presidente de la Junta Monetaria, que escribe en el Comercio de Quito, fue el Banco de la Producción, Abel Pachano. Y Pachano, y en fin, una serie de eminencias, dicen que no es que se oponen a que circule como medio ilimitadamente y temporalmente en vista de la falta de dinero resultante de lo que sabemos, para entrar en discusión, sino simple y llanamente, pero que eso no está respaldado. Y ayer oí una frase graciosa del alcalde de Guayaquil que decía que es como echar agua en la leche. En vista de que faltan dólares, licúan la cuestión, y entonces ya hay más leche. No hay más leche. Lo que hay es más cantidad de líquido. Y usted se hace la ilusión de tomarse un vaso de agua. Pero yo les ruego que en transacciones así, de los vitales de la familia, de la venta de una hacienda, conozco el caso de un caso que falló por una tontería que se la voy a relatar brevemente para ver la importancia del dinero efectivo. Ante un notario alguien quiso pagar en billetes. Es decir, era un tuyo que compraba en billetes, era un millonario.
Y entonces el otro le digo, no, yo lo que quiero es un cheque certificado. Y la negociación no se realizó por eso. Es decir, la confianza en el billete, en el cheque certificado del banco, la duda de que inclusive los billetes a la vista pueden ser falsos, pueden dañar una negociación. Con mayor razón, un simple apunte que dice dinero electrónico. Yo sinceramente aceptaría que tú me pagues el honorario mediante dinero electrónico, pero realmente yo sé que con eso no compro ni una corbata. Pero estimado Jaime, y usted que es una persona brillante, a quien tengo mucha consideración, le pregunto, ¿usted está de acuerdo con ese criterio esgrimido por el alcalde de Nebot en el que dice que el dinero electrónico es el equivalente a ponerle agua a la leche? Dije que es una frase graciosa, y es como lo que él dice es que hay el torrente, de decir, en lugar de haber pues un tanque de leche de 1000 litros, en vista de que no tienen porque lo han dilapidado, ahora echan agua sobre la leche y nos hacen creer que ese es el dinero. Y eso es lo que dice. Bueno, yo tengo un juicio que ya dura 5 años contra el Banco Central del Ecuador. Denunciado ante el ministro fiscal general del Estado, ante los jueces de los civiles, está paralizado 5 o 8 años. ¿Por qué? Porque tengo la razón y termino enseguida. Es decir, la idea es la siguiente. Yo le he demostrado al Banco Central que fue víctima de un engaño. Filambanco, antes de desaparecer, le cede un supuesto crédito de 10 millones que no existe. Le he probado esto durante 5 años ante la Fiscalía, ante los jueces de los civiles, y no se atreven. Más aún, las administraciones últimas, no la del actual, que creo que es un señor Martínez del Banco Central, los anteriores, se aferran a la falsedad e impiden la circulación de los juicios. Ese es el Banco Central del Ecuador. Ese es el Banco Central del Ecuador, que prefiere vivir con un balance falso cuando le he demostrado que es falso y detiendo el deber de ser transparente y no cuida. No puedo confiar en ese banco. Nada más. Ahora que tú puedes tener razón y de hecho sirve en este momento de que hay falta de dólares porque es que faltan. Y entonces el dinero electrónico suple una falta. Y allí viene la frase que se aplica, oye, no tome leche, pero toma leche aguada. Ya está. Pregunta. Y el sucre electrónico no fue también una moneda electrónica que sirvió para que nos estafe Venezuela. ¿Es verdad? Fue una estafa. ¿Y por qué fue una estafa? Yo no conozco que nos ha estafado e insisto, no fue una moneda para... Así como tú dices, te recomiendo estudiar, pues la vida es estudio permanente. Así es, los abogados preguntamos y los que no preguntan no progresan. Así es, los abogados preguntan y los psicólogos oímos con bastante atención. Sí. Por favor, antes de Nueva York, porque esto es un fracaso. Escúchame, entonces... Aquí, allá la bomba atómica va a caer allá. Miren, digamos dos